Un saludo muy especial. Soy Juan Camilo Cortés Rendón, estudiante del curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Hoy abordaré algunos autores y corrientes de la sociología latinoamericana en un trabajo que he denominado Latinoamérica y su lucha por la libertad y la desigualdad. Entremos en materia. Los pueblos latinoamericanos han gestado un camino de defensa por sus intereses, riquezas y pensamiento, estando todo esto asediado y usurpado por las acciones colonizadoras y expansionistas desde la historia y hasta la actualidad, provenientes con raíces desde el eurocentrismo y actualmente, para el caso de Sudamérica, por la intromisión y el control de Estados Unidos. Las luchas sociales han soportado con determinación sus posturas políticas y culturales en medio de intimidación militar y el control económico de los invasores. Esta defensa de libertad ha costado miles de vidas y ha interrumpido el sueño de una sociedad más equitativa, donde la gente no se muera de hambre y no sea desplazada de sus territorios. De la mano de diferentes luchas sociales, políticas, cívicas, armadas y culturales, ha estado el pensamiento latinoamericano, buscando justamente que ese contexto, que nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro pensamiento esté al servicio de nuestros intereses. La CEPAL hacia los años 50 presenta la explicación económica de la problemática a través de la elaboración de una teoría del subdesarrollo. Raúl Prebisch llevaría a cabo el estudio de las relaciones asimétricas entre el centro y periferia y las fallas en el sistema del capitalismo periférico. Marcadas diferencias entre los contextos rurales y urbanos, entre las grandes ciudades y las pequeñas, empiezan a generar justamente esas brechas en la diferencia en salarios, diferencia en cómo se servía la mano de obra para estas grandes capitales, para estas grandes industrias, generando así pobreza e inequidad. Brechas entre lo urbano y lo rural, siendo lo rural desfavorecido por la industria, la centralidad y el desarrollo, teniendo el desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia adentro, características del periodo de sustitución de las importaciones iniciado en los años 30. Esta industrialización generó muchas dificultades, propiciando que el consumo y el producto se pensara más hacia afuera y pues generando dificultades para su comercialización interna. A través del análisis económico de las tendencias al desequilibrio externo, la desigualdad en los ingresos y los salarios, en fin, el deterioro de los términos de intercambio, la CEPAL puso en evidencia las limitaciones que presentaba la estructura económica periférica. Muchos de los desplazamientos que en la historia se ha dado a nuestros pueblos indígenas, a los campesinos, tiene que ver mucho con esa idea de colonizar. Justamente en esa etapa ya se venían realizando diferentes fenómenos donde la centralidad y el concepto de centro-periferia empieza a detonar diferentes acciones en detrimento de nuestros pueblos. Celso Frutado plantea la diferencia entre desarrollo y crecimiento y la inducción en el análisis económico de preocupaciones referidas a las posiciones valorativas y la interdependencia del desarrollo y el subdesarrollo a nivel estructural, centro-periferia, polo dominante, dominado. Estos conceptos no solo atienden a esferas económicas, sino también culturales, políticas y educativas, marcando unos patrones de comportamiento y sumisión, los cuales fueron implantados desde diferentes sistemas. Los factores de opresión y sumisión desde los sistemas económicos y políticos van generando lo que también se denomina como la teoría de la dependencia, donde indudablemente no solo desde estos aspectos económicos y políticos, sino también culturales, se empieza a generar una idea de imposibilidad o de poder desarrollarse de manera independiente, libre. Así es como de una u otra manera se empiezan a generar estas formas de opresión, estas formas de control que, reitero, todavía hoy vivimos.
Pablo González Casanova, desde una visión próxima a la dependentista, abordaría el problema de la marginalidad y el desarrollo en términos de sociedad dual y colonialismo interno. Otros harían lo próximo promoviendo de relieve la lógica de penetración del imperialismo y la imposibilidad de un desarrollo nacional controlado frente a la exacción de capital nacional por parte de empresas extranjeras. El eurocentrismo desde un enfoque y una mirada cultural se convierte en un gran reto para los pensadores y para la sociología latinoamericana, ya que se requiere de apostar por esos cambios desde el pensamiento y no concebir una sola mirada desde estos referentes que en la historia se han puesto y que han querido predominar en nuestros territorios. El eurocentrismo y sus métodos de colonización usurparon muchas de las riquezas culturales, naturales y humanas de los pueblos latinoamericanos, donde la hegemonía estaba soportada sobre el poder militar, económico y político que procedía de los reinados hasta las dictaduras militares, marcando con los años ideologías de derecha y de izquierda como medios políticos y armados de comprender el desarrollo y la libertad. Parte de la idea de instaurar estas ideas y estos sistemas de centralismo, indudablemente aparecen las dictaduras militares, las cuales pretendían mantener por medio de la fuerza unas ideas que atendían a estos sistemas económicos, políticos y militares. Las dictaduras, a partir del surgimiento y consolidación de regímenes políticos represivos en el cono sur de América Latina, se propuso desentrañar el nuevo carácter de dichas dictaduras militares. Las categorías que rondaban los análisis fueron por demás variados: neofascismo, fascismo dependiente, fascismo subdesarrollado, Estado policial, bonapartista y militarista. Como respuesta a estos sucesos se da el surgimiento de la teoría de la revolución, atendiendo a ese llamado de los grupos más vulnerables y más desprotegidos, los obreros, los campesinos, los indígenas, buscando que por medio de esta teoría se pudiera sustentar una lucha por la defensa de su identidad, atacando además y criticando ese sistema económico, político y militar. Como respuesta a las dictaduras de derecha se presenta la teoría de la revolución, dando surgimiento de una izquierda política continental, en respuesta también a una sociedad industrial y un sistema económico capitalista y centralista. Plantea además una objeción a la globalización en una sola dirección: la radicalidad y la autoproducción cultural surgen como elementos claves para las mujeres, campesinos, obreros, indígenas, desempleados, sectores marginales y minorías, promoviendo un cambio radical, integrando las diferentes luchas libertadoras al sistema sociopolítico. Estas luchas sociales que siempre han estado en nuestra historia y que todavía hoy se mantienen, siempre han buscado atender a esas necesidades particulares, esas necesidades que realmente tienen nuestros pueblos por la educación, por la cultura, por el medio ambiente, por nuestra riqueza cultural, por nuestra riqueza ambiental. En esa medida, este pensamiento latinoamericano y la sociología latinoamericana siempre ha estado en el contexto de lo que realmente es nuestra historia, pero sobre todo nuestro presente, atendiendo justamente a nuestra idiosincrasia, a lo que realmente tenemos nosotros como pueblos latinoamericanos. En esa medida, el eurocentrismo, todo lo que tiene que ver con esa etapa del colonialismo, igualmente con la llegada de esos pensamientos revolucionarios y sobre todo bajo diferentes miradas y conceptos que refuerzan esa idea de que nuestros pueblos pueden ser autónomos, que nuestros pueblos pueden surgir desde el desarrollo de sus capacidades, desde sus riquezas, desde el desarrollo pensado hacia adentro. En esa medida aparecen diferentes teorías muy importantes para sostener esa idea de desarrollo. Las luchas sociales han estado
al servicio de los más desprotegidos, los campesinos, la clase obrera, los líderes sociales, en la búsqueda de mejores condiciones en la educación, empleo y calidad de vida, aspectos que ponen en discusión bajo la mirada y la concepción de los diferentes intereses, estando en la historia y la actualidad una lucha entre clases, pensamientos e intereses externos, sin dejar surgir de manera independiente y soberana las pretensiones, la planificación y desarrollo de nuestros intereses latinoamericanos. Los y las invito a que hagamos una reflexión en torno a cómo hoy Latinoamérica es la zona o el territorio más inequitativo del mundo, donde hay gente con muchos recursos y gente que se muere de hambre. Esto sumado a las falencias en educación, a servicios básicos insatisfechos y muchas dificultades por la violencia, el desplazamiento y todo lo que ha generado caos en nuestro territorio. Considero entonces que todo lo que desde los diferentes sistemas se ha ido generando para crear estas grandes diferencias ha estado también sujeto al pensamiento y a esas luchas que se dan. Ahí tenemos nosotros, digamos que, una gran posibilidad de reflexionar y ver cómo el pensamiento latinoamericano siempre ha buscado esa defensa de los intereses de los pueblos y sobre todo de los más necesitados. La teoría de la dependencia y su idea de metrópoli y satélite indudablemente propicia lo que hablábamos ahorita con la teoría igualmente de centro-periferia, donde indudablemente se pretende que los pueblos más apartados o las ciudades más pequeñas atiendan a unas grandes metrópolis, ya sea a nivel interno o también a nivel externo. Indudablemente, hoy también podemos comprender este fenómeno donde muchas de las grandes ciudades concentran la riqueza, las oportunidades, las universidades, donde está, digamos que, la mayoría de oportunidades para tener un desarrollo desde muchos aspectos, desde el intelectual, pero también desde el punto de vista laboral y se ejerce, digamos que, una cierta explotación hacia otras regiones, ya sea desde la parte ambiental, desde su riqueza natural y ambiental, desde cómo multinacionales, grandes empresas por medio de la minería y otras herramientas van quitando justamente esa oportunidad y esa riqueza que tienen otros pueblos. Indudablemente también desde el conocimiento y desde la presión económica y política se da justamente ese surgimiento. Ahí es donde la sociología latinoamericana expone y de una otra manera también reflexiona sobre esto que sucede. Otra de las teorías es la de la dependencia, donde los países no desarrollados presentan una posición subordinada, metrópoli y satélite, que conlleva la imposición para que otros países pobres provean a las naciones ricas de sus recursos naturales y mano de obra barata, en tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en países centrales. Esta subordinación también se da en el plano político y cultural, buscando perpetrar este poder mediante sanciones económicas o el uso de la fuerza militar. Así como lo veíamos ahorita con el surgimiento de la teoría de la revolución, se da también el surgimiento de la teoría de la decolonialidad, donde desde el pensamiento, pero también desde cómo se reescribe esa historia, cómo se indaga sobre esas historias no contadas y pues de esa manera se empieza a generar una comprensión diferente de cómo nuestro desarrollo había sido usurpado. Recuerdo mucho que pues en mi época como estudiante en la escuela pues me presentaban a Cristóbal Colón como ese gran héroe. Hoy afortunadamente se ha venido haciendo un trabajo de reflexión sobre lo que fue lo que
nos contaban como el descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América. Entonces ahí empiezan a generar desde diferentes posturas, pensamientos, pero también desde diferentes medios hacer reflexiones sobre ese suceso y cómo se empieza a cambiar esa idea que nos hicieron, entre comillas, un favor por llegar a nuestras tierras. Asimismo, desde diferentes modelos, desde diferentes pensamientos, se empieza a hacer una crítica, se empieza a generar una reflexión diferente a cómo ha sido la historia, a entender realmente que detrás de estos actos, detrás de estos hechos, siempre ha existido una idea de usurpar lo que es nuestro territorio. Entonces es muy interesante este surgimiento de estos pensamientos que, reitero, hoy podemos evidenciar de una manera más abierta o más libre, gracias también a los medios de comunicación, a las redes sociales. La teoría de la decolonialidad de poder plantea el reescribir la historia desde otra lógica, otro lenguaje y otro marco de pensamiento alternativo al eurocentrismo, desarrollando un nuevo lenguaje que evidencie los complejos procesos del sistema mundo capitalista patriarcal, moderno colonial, atendiendo a una postura crítica ante la historia del pasado y la política del presente, haciendo resurgir la historia y las voces perdidas de las culturas originarias, desde la subalternización cultural y epistémica que se ha hecho de las culturas no europeas. Establece así una crítica al eurocentrismo que desechó todas las epistemologías de la periferia. Vamos a otra de las teorías, además una muy interesante, la teoría de la subalternidad, donde diferentes grupos sociales, gremiales y diferentes espacios defienden aspectos que tienen que ver también con el libre desarrollo de la personalidad, buscando la defensa, por ejemplo, de las mujeres, de los diferentes grupos que han sido vulnerados, y de esta manera pues se propician unos frentes de lucha desde el pensamiento, desde las movilizaciones, desde cómo se ejerce, digamos que una presión a estos sistemas para que hagan cambios en los diferentes estamentos, como es el caso de leyes, igualmente en los sistemas educativos, donde se propicia un cambio en el pensamiento, un cambio en diferentes modelos. Y creo que para este momento las movilizaciones sociales, las diferentes maneras de asociación para generar colectivos, para generar estos movimientos, han generado en nuestros pueblos una referencia a nivel mundial, que en esa medida nosotros, muchas de nuestras luchas acá en Latinoamérica y muchas de las teorías sociológicas han sido, digamos que, pensadas en cómo desde esas movilizaciones, cómo desde el juntar esfuerzos se puede hacer diferentes cambios en la sociedad. Finalmente, y ya en un marco contemporáneo, debemos de citar y hablar de las teorías de las industrias culturales, donde ya indudablemente se introduce una idea de globalización, una idea de cómo por medio de los diferentes herramientas tecnológicas y medios de comunicación se pretende llevar un mensaje que genere una unidad a nivel mundial, y pues en esa medida también volvemos nuevamente a estar expuestos a que muchos de los factores que se pretenden desde la globalización, desde los intereses de las multinacionales, nuevamente desde el centralismo, pues se exponen para nuestros pueblos. Ahí se genera, digamos que desde el pensamiento y desde la sociología latinoamericana, la posibilidad que la cultura, que la idiosincrasia, que las expresiones autónomas y auténticas de nuestros pueblos empiecen a generar, digamos que, esa posibilidad de llevar ese mensaje en contraposición a lo que antes mencionaba. Entonces son las industrias culturales hoy la posibilidad que tenemos desde el pensamiento, desde el conocimiento, de defender, de también nosotros propiciar que no se permee, o más bien que tengamos la posibilidad de seguir luchando por lo que es nuestro propio desarrollo.
Indudablemente la cultura emerge como esa comprensión de entender las costumbres, los pensamientos, el desarrollo, no solo desde las artes, sino desde las relaciones entre las personas, de cómo desde la virtualidad, desde cómo desde los diferentes espacios que hoy atienden a un mundo cada vez más globalizado, pues podemos nosotros indudablemente hacer unas lecturas diferentes del entorno y sobre todo de lo local, también desde esos conceptos locales, donde entendemos que muchos de los factores y los elementos que hoy vivimos pues se relacionan entre nuestros pueblos. Nuestra sociología latinoamericana tiene una gran oportunidad buscando por medio de las diferentes herramientas tecnológicas y de difusión poder llevar ese mensaje, poder entender y comprender mejor ese mundo actual. Hoy, como en esas nuevas generaciones, en los procesos educativos, en las diferentes leyes, políticas públicas, realmente podemos nosotros emerger y ubicar unos conceptos más acercados a nuestros contextos. Creo que hoy nosotros tenemos una tarea muy importante por seguir defendiendo esa idea de ese pensamiento latinoamericano. Tenemos una responsabilidad con el presente, con el futuro de lo que es nuestro pensamiento, el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que tenemos una tarea muy importante por comprender ese ciberespacio, esa cibercultura, pero también por incidir en las políticas públicas, en los planes de desarrollo, en los diferentes espacios donde se planifica, ya sea las ciudades, los pueblos, los barrios, entender, acercarnos con los diferentes componentes, conceptos, teorías a los pueblos para que juntos podamos realmente generar una fuerza que defienda y que luche por esa libertad y que propicie igualdad para que tengamos una sostenibilidad no solo económica, sino social, cultural y ambiental.